hablar mucho de una película que mire este fin de semana. Va a ser medio soft spoken, susurrado. Estoy subiendo videos al canal y están siendo programados. Algunos pueden que se suban el mismo día, es más un error, o que diga o que no le llegue la notificación. Es porque todavía no me estoy familiarizando con la nueva configuración de YouTube, porque mi canal de ASMR yo lo hice, lo dejé en 2019 antes de pandemia y retomé recién el año pasado, y recién casi un año después volví a subir videos. Y bueno, quiero hablar de una película que mire, yo estoy muy metida en esto de la espiritualidad y me interesa mucho. Encontré calma, reduje un poco mis porcentajes de ansiedad. Este video va a ser binaural, así que van a escuchar cerca de un lado por momentos y por otro lado del video van a escuchar por momentos más cerca del lado izquierdo y derecho, y así va a ser. Tengo mis auriculares acá, justo este. Voy a dejarlo ya que ahora no está conectado. Y bueno, lo que iba es que mire, esta película se llama Viaje a Alaska en español, y en otro, creo que en el español de España se llama Hacia Ruta Salvaje, que se trata y en inglés se llama Into the Wild. Voy a dejar el nombre de la película en la descripción. Es algo que estoy haciendo últimamente con videos y eso, y esperemos que se pueda sincronizar el video. Y bueno, voy a hablar, esta película, yo empecé un fin de semana, el sábado pasado, para intentar mirarlo con mi mamá, y la encontré en Netflix y dije, trata de la naturaleza, y a mí todo lo que me encanta de la naturaleza, un chico que va a tener una aventura salvaje, a acampar y a sobrevivir en la nieve cazando animales. Y dije, la voy a mirar, y por casualidad llegó. Leí así de manera corta la sinopsis y dije, bueno, dale. Y justo dije, hay que mirarla sí o sí. Dije, voy a mirarla. Y bueno, resulta que se dio y miré, y a medida que iba mirando me iba dando cuenta de lo que trataba la película, y tratándola y desarrollándola con el despertar espiritual y ese proceso y viaje externo que hizo el chico hacia la naturaleza, y también la búsqueda de sí mismo, lo iba relacionando con el despertar espiritual, que es el que todo en alguna etapa de nuestra vida tenemos, por más que no queramos ver. Viene desde una crisis. Hablé en videos anteriores del despertar espiritual. Tiene voy a hacer tapping y sonido de fondo, tiene sus pros y contras. El despertar espiritual viene de una crisis de identidad, puede venir desde una ruptura romántica, desde un problema personal donde tú te replanteas toda tu historia. Desde muchos puntos de vista puede venir, y allí tú empiezas a estar más despierto y consciente de lo que te pasa a ti. No voy a pausar el video. Si ladran o pasan vehículos, bueno, lo siento porque se tarda en sincronizar. Y bueno, y a lo que iba es que lo que le pasaba al protagonista de esta película. Huyó de casa, terminó de recibirse con honores de una universidad prestigiosa en Estados Unidos. El chico lo tenía todo, dinero, sus padres le daban todos los lujos. Antes, en la cena de graduación de él, los padres le ofrecieron, voy a hacer spoiler de esta película, le ofrecieron comprarle un auto, y el chico no lo rechaza. Él se había comprado con su sudor y de esfuerzo un auto que ya estaba siendo un cacharro, que ya estaba pasado de moda para la época. Se centró en los 90, en 1990 él se gradúa de la universidad. Esta película está basada en hechos reales, y el protagonista de la película es Christopher McCandless, se llama él en la película, pero él utilizaba un apodo para que las personas en las que paraba y en los campamentos no lo reconozcan. Y él usaba el apodo de Alexander Supertramp. Yo pensé que él se llamaba Alexander, pero no, y te dabas cuenta que Supertramp es más como un apodo,
empresario súper exitoso y muy polémico. Antes de que Donald Trump sea presidente era conocido, salió en Los Simpsons. Y bueno, y perdón por ese sonido de fondo, es el de mi tablet que funciona muy lento, está tildada. Y bueno, y a lo que voy es que él huyó de casa, quemó sus documentos, tenía $25,000 ahorrados que no usó de su fondo universitario, ya que a él no le gustaba el dinero, decía que el dinero corrompía a la sociedad y que no servía para nada. Tenía una ideología muy controvertida, pensaba que el mundo era todo muy color de rosa, y él tuvo esa crisis de identidad que es más o menos un despertar espiritual. Esto lo agrego yo, no trata tanto en la película, pero te das cuenta de lo que estamos metidos en estos temas que hablaba mucho. Tenía una crisis de identidad, una crisis existencial donde se cuestionaba a él mismo, a su familia, porque él se enteró que su padre le fue infiel a su madre y estaba casado con otra mujer y tuvo un hijo con otra mujer, al mismo tiempo que él sabía que su padre se había casado con su madre y Alexander Supertramp nacía y su padre llevaba una doble vida, estaba casada con ambas mujeres y tuvo a los dos primeros hijos al mismo tiempo. Primero en la película, por lo que entendí, nació Alexander Supertramp primero y después nació su medio hermano de la otra esposa de su padre, y después unos años después nació su hermana menor cercana en edad, al cual él era muy cercano, y esa fue su crisis de identidad. También su madre sufrió violencia doméstica, su padre era muy violento, muy machista, golpeaba a su madre, y Alexander Supertramp siempre intentaba alejar a su hermana menor de esos problemas, y ellos se enteraron, él y su hermana, de la doble vida de su padre recién en la universidad, cuando él estaba en la universidad, y su madre decidió perdonarlo y seguir con su padre. Los motivos no sé, sé que tenían una empresa, un negocio así, no me acuerdo de qué era en común, pero el padre trabajaba para la NASA y la madre creo que era secretaria. Esto es en la película. Y bueno, yo a lo que quiero criticar es la manera absurda en el que él fue a acampar en la naturaleza en Alaska, en un campamento, en un colectivo. Voy a leer la sinopsis, acá voy a entrar a leer, y para que ustedes entiendan, porque yo me enrollo y me voy mucho por las ramas. Esperen, estoy buscando a ver qué dice. Acá dice Into the Wild, o Dentro de los salvajes y rutas salvajes, está basada en una historia real de Christopher McCandless, el actor, o sea, el personaje en la vida real, un joven que tras graduarse con honores de la Universidad de Emory en 1990, abandona sus posesiones y dona sus ahorros de $24,000 de su fondo universitario que mencioné a la caridad, para hacer un autostop, o sea, acampar en Alaska y vivir en la naturaleza. Él iba a pata, o sea, caminando, haciendo autostop, parando en casa rodante, en campamento, hablando con gente. Le decía que se llamaba Alexander Supertramp y se comunicaba, intentaba prepararse antes de ir a la naturaleza, averiguaba cómo cazar animales. Él fue para cazar animales con una escopeta. Ese fue su primer error, porque como los primeros recolectores y cazadores de frutas de la historia de la humanidad lo hacían con lanzas, y él fue con un arma. Se creía el supremacista blanco yanqui y fue con un arma, y tarde o temprano vos sabés que las balas se acaban, y es lo que le pasó en la película. Las balas se acabaron y él tuvo que empezar a recolectar plantas porque no sabía cazar ni pescar. Intentaba pescar y no podía. O sea, él no tenía instinto de supervivencia, tenía mucha ideología de que el dinero no sirve, y bien que cuando hacía autostop y paraba en campamentos de personas, incluso llegó a parar en un campo donde trabajó un tiempo, tuvo que trabajar para recolectar dinero y poder ir hacia Alaska, porque vio que no era fácil y no
se le pudrió el reno, un animal enorme, y después la carne lo comían los lobos, la carne podrida. Si él comía la carne en descomposición, se podía intoxicar. Y eso también. Después empezó a vivir de la naturaleza, a cazar las frutas. Llevó un libro donde recolectaba las zarzamoras y confundió dos especies de plantas venenosas, que es como salen las típicas películas de Estados Unidos de la hiedra venenosa, y cazó y le agarró una intoxicación. Y decía en el material y libro, porque él llevaba muchos libros para leer, la mayoría de libros que llevó era más de ideología que de cómo subsistir. Incluso cuando paró en un campo y trabajó así en la agricultura, así, él manejaba máquinas para pastizal y todo eso. No sé muy bien de eso de agricultura. Y un señor, él pidió en ese pueblo: ¿me pueden acompañar a una biblioteca a conseguir un libro sobre cómo conservar la carne después de cazar con arma? Imagínate, tipo los típicos cazadores americanos que van y cazan con arma allá en Norteamérica. Y le dice un amigo de él que vendía drogas y tenía esa venta de droga y trabajaba en un granero. Él paró ahí un tiempo, que huyó de su familia para trabajar a cambio de dinero y después seguir hacia California y entrenar en las montañas allá para subir y bajar, porque él se fue hacia Alaska y ahí había muchas montañas. En la nieve entrenaba. Fue un periodo de autostop y de entrenamiento antes de llegar a la montaña, y duró 100 días en lo salvaje de Alaska y murió de una forma muy estúpida, porque él no estaba preparado para la naturaleza. Él cuestionaba que el hombre puede vivir sin estar en sociedad, que puede vivir en la soledad sin necesitar del otro, sin vivir sin necesitar dinero, que podía alimentarse de plantas cazando animales. O sea, es una crítica que él intentaba hacer, y después se dio cuenta que él no podía subsistir en la naturaleza. Y el final más trágico y estúpido que tuvo, acá doy un spoiler. Si no quieren saber cómo trata la película, corten hasta acá el video, que deben estar relajándose. Igual yo lo recomiendo que vean, porque casi cae el celular, porque hace un critica el capitalismo moderno, critica el consumismo. Eso está bien, pero hay que saber discernir y no seguir lo que él hace. A veces cuando tú miras la película te da ganas de hacer lo que él hacía, pero eso es estúpido. A veces tú dices: quiero huir del mundo, quiero huir de mis problemas, quiero huir de mi familia, de los problemas que tengo, porque él tenía problemas con la familia. Pero no es esa la solución, chicos, no es esa la solución. Disculpen si hablo rápido, es que cuando me emociono me encanta hablar de estos temas. Y él tuvo una crisis existencial y se dio cuenta al final de la película que el hombre necesita estar en sociedad para sobrevivir. Necesitamos, si tú te vas a la naturaleza, tienes que ir con alguien, porque ya la soledad a él le afectaba. Se quedó sin comida, empezó a recolectar plantas y se intoxicó con una y casi muere. Encima decía en el manual que él tenía para diferenciar las especies de plantas que si no conseguía ayuda inmediata podía morir de inanición, de intoxicación con eso. ¿Y dónde iba a conseguir ayuda si él estaba en medio de la naturaleza? Pasó inviernos, primaveras dentro de ese autobús hasta que murió. Estaba flaquísimo el actor que hizo de esa película. Tuvo que bajar como 20 kilos, pesaba 70 kilos y llegó a pesar 50 kilos el actor. Ese creo que se llama Emil Hirsch, no sé bien la pronunciación en inglés, disculpen. Pero miré un reel de YouTube, así un reel de Instagram, de cómo tuvo que hacer esa escena. Y para morir el actor en la película estando demasiado delgado, porque murió de hambre, se le acabaron los alimentos que él llevó, el arroz que cocinaba, porque ni siquiera cazaba animales, él iba y cocinaba como que acampaba. Ahí ya era otra crítica que él hacía, y él no vivía en la verdadera naturaleza, vivía en un autobús. Cuando llegó al autobús vio que estaba lleno de cocinas y de fogones, de platos y eso, porque ahí usaban los cazadores. Y cuando murió encontraron su cuerpo en la vida real 2 semanas después, ni siquiera pasó mucho tiempo. Unos cazadores de alce, ahí encontraron su cuerpo, y esos colectivos, esos autobuses se utilizaban para quedarse a acampar.
todo servido. O sea, no vivió 100% en la naturaleza. Fue con un arma que le dio un viejito, porque él paró con anciano. Un anciano intentó convencerlo de que no vaya, al menos en la película. Le dijo, oye niño, tú no vayas a la naturaleza. Yo te adopto y te dejo mis bienes. Le quería dejar su auto, su casa. Su padre le ofrecía comprarle un auto. O sea, acá no importa lo material, pero él tenía dinero, donó $25,000, que bueno, no es el problema. En Estados Unidos puede empezar de cero. Y paró con una pareja que intentaron decirle que avisara a su familia de dónde iba. Él ni siquiera avisó a la familia, una familia que tenía, una pareja que tenía un camper, una casa rodante, y él no. Y ahí me encantó una frase que dijo la mujer amiga, esa pareja le dijo, los hombres, o sea, los hijos son muy crueles con los padres la mayoría de las veces. Y se refería a que él ni siquiera avisaba a sus padres. Su hermana narraba por tiempo en la película y decía y deseaba, ojalá mi hermano Chris me hubiera mandado cartas cuando iba haciendo sus paradas en los campamentos antes de ir a acampar en Alaska para saber cómo estaba, porque él hizo contacto cero con su familia, abandonó su auto, su familia encontró semanas después su auto cerca de California y con eso se dieron cuenta la policía y su familia que él no quería ser encontrado. Fue muy egoísta en ese aspecto y sus padres lloraban, mostraba al padre llorando que se arrepentía por cómo trató al hijo. Lo mismo la madre salía a dar vueltas en coche por su pueblo, por su ciudad y pasaba que ella empezaba a alucinar, a ver en todas partes a su hijo y pensaba que todos los chicos que pasaban por la calle, los hombres, eran su hijo y no era. Estaba triste, en una depresión profunda y su hermana era lo que más le sufría, la que más lo sufría porque era más cercana a él. Incluso tuvo un interés romántico en esa película que tú pensabas que iba a encontrar el amor y que iba a parar y él le dice a esa chica, tú sigue tu vida, gradúate, no me acuerdo si de la secundaria, de la preparatoria como dicen allá, o de la universidad. La chica siguió su vida, la pareja también siguió su vida, adoptaron un perro, después también perdón por esa moto, pero bueno, siempre hay ruido en los ASMR, todos subieron su vida, no sé, la familia, y bueno, la película termina con él falleciendo y encontrando su cuerpo, estos cazadores, y bueno, su hermana en la vida real de este hombre fue contando su historia, la violencia doméstica que sufría su madre, que ellos le afectaban, las crisis existenciales de Chris, fue contando la historia de su madre, de su hermano, da charlas TED, que sale en YouTube siempre, las típicas charlas TED, que hablan siempre personas influyentes, que tienen enfermedades terminales, que viven aventuras, personajes importantes, hasta empresarios. La hermana fue hablando, tiene una cuenta de Instagram que habla de la historia de su hermano. Es interesante. Y acá la crítica que hacemos es que él no estaba capacitado para vivir en la naturaleza. Lo primero es que iba con un arma. Lo segundo es que no se capacitó bien para mantener la carne. Y lo tercero es que leía muchos libros de filosofía, como que utilizaba la filosofía como un escapismo, que es como a veces me pasa a mí, que uso como un escapismo este tiempo, como que utilizaba para escapar de mis problemas, y después me di cuenta, dije, no, me tengo que enfrentar a los problemas y dejar de leer mucha filosofía y empezar a aplicar lo que leo, ya sea al momento presente, la meditación. Ayer estaba escuchando un youtuber que decía, es preferible leer 3 libros en tu vida, pocos autores, pocos videos, y empezar a aplicar la información, y es lo que él necesitaba, empezar a investigar más de cómo sobrevivir en la naturaleza y dejar de leer tanta filosofía barata y más de autores de antes. Y él termina la película diciendo que el hombre no puede vivir en soledad, que el hombre, la felicidad del hombre está cuando vive con otras personas. Y es cierto, nosotros a veces nos podemos llevar mal con las personas, pero necesitamos vivir en sociedad para sobrevivir. Así fueron los primeros pobladores de la humanidad. Y eso, mucha crítica. Está bien que haya criticado el capitalismo, el consumismo, todo eso está bien, que haya donado su dinero, el empezar de cero. Pero
se acerque a sus padres, por lo menos si no quería a los padres, que se acerque a su hermana, que se haya acercado a ese interés amoroso, o al viejito que intentó adoptarlo. Mucha gente lo quiso. Si no lo quería su familia, tenía la pareja que lo quería, que decía quédate, que le quería apoyar económicamente. El viejito también que le quería apoyar se alejó drásticamente de su hermana, que es la única de su familia, que era buena, por así decirlo, sin ningún contacto. Se alejó de la chica, bueno, no sé, porque un amor va y viene, el amor va y viene, no es duradero. Pero personas que pudo hacer esa mujer, que podía ser como su segunda madre, el viejito como su abuelo, el hombre como su padre, esa pareja, y su hermana, y él se alejó, experimentó el amor y se alejó de esa gente que lo amaba, se encerró en sí mismo y se dio cuenta que después, cuando estaba en la naturaleza, la soledad le pasaba factura. Ni siquiera una triste ardilla no podía cazar. Esa es la crítica que lo hago, que a veces queremos alejarnos de la sociedad y está mal. Tenemos que enfrentarnos a nuestros problemas, es así, y no hay que usar la espiritualidad como escapismo. Eso es lo que quise hablar, porque sentí también, me tocó mucho la película, me sentí reflejada en parte. Y quieran o no, el dinero es funcional y sirve. A veces hay que aplicar el minimalismo, vivir lo más sencillamente posible. Podía vivir en sociedad con una reflexión minimalista. Se sabe lo que es el minimalismo, vivir con lo más humilde posible, no cambiar de auto, donar su dinero, ir a vivir en la naturaleza, pero volver cada tanto, estar en contacto con su madre por lo menos, o con su hermana, porque el padre sí, el padre era malo, y la madre no se justifica lo que vivía, la violencia doméstica. Y eso, y también la madre actuó mal al aceptar, al seguir viviendo con ese hombre que llevaba una doble vida. Y eso, y bueno, acá termino y espero que les haya gustado. Esa es mi crítica a la película. Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial la crítica hacia la película antes de terminar. Acá dice lo que se elogia de la película. Su belleza visual impresionante, es cierto, mostró muchos paisajes, muchos biomas. Yo que estudio geografía, naturalezas, diferentes estaciones del año, y la forma poética que retrata la libertad y la naturaleza salvaje, eso. La actuación de Emil Hirsch, el actor y la dirección de Sean Penn, el actor Sean Penn, hizo la dirección de la película, que logran transmitir profundidad emocional, el mensaje inspirador de romper con lo establecido y buscar un sentido auténtico a la vida. Y sí, una búsqueda de propósito buscaba él. Lo que se critica acá está. Algunos consideran que romantiza en exceso la decisión de Christopher, ignorando la imprudencia y falta de preparación que lo llevaron a la muerte. Y sí, no estuvo preparado, no se preparó para vivir en naturaleza. Se señala cierto tono idealista y moralizante, como si el protagonista fuera un Martín moderno. Esto es cierto, como si fuera que él fuera un dios, un salvador. Y no es así. Ya me tengo que tomar agua. Me estoy quedando sin voz, disculpen. Y no era así. Él era humano y murió de la forma más estúpida. Otros creen que la historia, aunque intensa, se alarga demasiado y pierde el ritmo en el tramo final. Sí, la película fue muy larga. Duraba 2 horas y con 1 hora y 45 minutos podía terminar. Yo la miré con mi mamá, ella quedó dormida y yo la tuve que mirar por pausas, porque tuve que ir reflexionando a lo largo de la película. Y bueno, esa es la crítica que hace el ChatGPT, y es más o menos lo que yo también hago. Demasiado larga, pero recomiendo mirarla por su belleza paisajística. Y dirige la película el actor Sean Penn, que no sabía que era director. Al actor de la película ni lo conozco y sé que es bastante polémico porque fue arrestado en 2015. Y bueno, me despido hasta acá. Adiós. Gracias por todo.